sakinata, ¿sí? Porque comen carne de vaca. ¿Y los hindúes? Ya, ¿se dan cuenta? Estas cosas me gusta que ustedes, que todos pensemos. Entonces los judíos pueden tener teniasis por sakinata, pero no por solio. ¿Y los judíos tendrán cisticercosis? ¿Los judíos tendrán cisticercosis? ¿Qué tienen que comer para tener cisticercosis los judíos? Cerdo. Tienen que comer cerdo. A ver, el ciclo, ¿cómo es? Para tener cisticercosis, los humanos, en este caso los judíos, tienen que comer los huevos. Huevos de Taenia Solio. Hay artículos publicados en que se ha reportado un porcentaje considerable de judíos con cisticercosis. ¿Cómo adquirieron los judíos la cisticercosis? Si no tiene nada que ver el cerdo acá. Acuérdense que gran porcentaje de personas, específicamente mujeres sudamericanas, viajan de países endémicos, peruanos, argentinos. En Israel hay gran cantidad de argentinos que trabajan en mujeres, que trabajan en restaurantes. En Argentina hay teniasis. Entonces esas mujeres, esos hombres se van con su tenia allá. Por eso, si alguno de ustedes tiene restaurante, yo asumo que les deben de hacer un parasitológico a la gente que cocina en su restaurante. Asumo. ¿Por qué? Porque ustedes dicen, no, en mi restaurante compramos los cerdos de San Fernando, pero el que atiende ahí es una persona que tiene tenia y que no tiene buenos hábitos higiénicos. Entonces está contaminando la comida con huevos. Entonces eso les pasa a los judíos, de que sus domésticas, etcétera, pueden estar infectadas, no tienen hábitos higiénicos y están infectando la comida con huevos de Taenia Solium, y por eso tienen cisticercosis los judíos. ¿Ya? A ver, entonces quedemos bien claros. ¿Cómo adquiere el humano la teniasis por solium o la teniasis por saginata, y cómo adquiere el humano la cisticercosis, ¿no? Hasta ahora no hay reportes de que el huevo de Taenia saginata produzca cisticercosis. Ahí es un poco el resumen de qué es lo que pasa en el hombre, que es el hospedero definitivo, y qué es lo que pasa en el vacuno o en el cerdo, que es el hospedero intermediario. Mecanismo de infección es el carnivorismo, ¿no? Entonces, la persona, nosotros nos infectamos, adquirimos la teniasis por comer la carne de cerdo infectada con la larva en caso de solium, y la carne de vacuno infectada con la larva en el caso de saginata. Cisticercosis humana. Ahí ya está bien claro, es una zoonosis parasitaria causada por la presencia de la larva cisticerco. Ojo, es presencia de la larva cisticerco, lamentablemente, vuelvo a repetir, se va al cerebro, pero puede estar en el ojo también. Oculistas que hacen fondo del ojo y ven ahí una cosita como una lentejita que está colgando ahí, ese es el escoles invaginado y le puede producir ceguera. Dependiendo de la zona, las personas que tienen cisticerco, ¿qué es lo que van a tener? Epilepsia, hipertensión endocraniana, hasta tienen trastornos psicológicos así medio raros, ¿no? Problemas psicológicos. El hospedero, que el hombre adquiere al ingerir accidentalmente huevos del parásito. Y hemos dicho que solamente en Taenia Solium. El hospedero definitivo es el hombre se comporta como hospedero intermediario accidental. Entonces, si yo les pregunto, ¿quiénes son los hospederos intermediarios de Taenia Solium? ¿Qué me responderían? Mencione hospederos intermediarios de Taenia Solium. ¿Cuál sería la respuesta? El hospedero intermediario normal, habitual, como se quiera llamar, es el cerdo. Y el hospedero intermediario accidental, los humanos. Accidental, porque yo no voy a estar comiendo huevos de Taenia porque me gusta, ¿no? Somos accidentales.
Ahí es una tabla de la comparación en tamaño, en huevos, en proglótidos de Solium y Saginata. Dijimos que la Saginata es más grande que la Solium. Teniasis puede darse síntomas como no puede darse síntomas, ¿no? Cuando se da síntomas, bueno, tenemos la barriga inflada, parece que estamos llenos, nos duele el estómago, tenemos náuseas, estamos nerviosos y tenemos prurito anal también, ¿no? Acá hay algo interesante, y les dije ya, no recuerdo, que las personas, las señoritas, las misses, las que quieren estar esbeltas, todo, se infectan con tenia saginata. ¿Les dije? No, ya. Hay señoritas, ¿no? Ingresen a su libro de consulta que se infectan con tenia saginata. ¿Por qué? Porque estas tenias absorben todo el alimento. Entonces las personas comemos, pero no absorbemos nada porque todo lo está absorbiendo la tenia. Entonces por más que comamos vamos a estar siempre esbeltos, ¿no? Entonces se infectan con saginata porque infectarse con Solium implicaría riesgo de tener cisticercosis. ¿Cuál es el control? ¿Cuáles son los factores de riesgo? A ver, ¿qué medidas ustedes harían si van a una zona donde hay bastantes pacientes con teniasis? Tendrían que hacer una campaña, ¿no? ¿Qué dicen? Maten a todos los cerdos. O maten a todos los teniásicos. ¿Qué harían? A ver, ¿qué harían? ¿Cuáles serían medidas de prevención para la teniasis? Una medida de prevención para la teniasis primero. Crear silos. A ver, para la teniasis, una medida de prevención inmediata sería crear silos. A ver. Cocinar la carne. Esa sería una medida inmediata en teniasis, cocinar la carne. ¿Y cuál sería una medida inmediata para la cisticercosis? Algo inmediato para evitar la cisticercosis. Es cierto que el ciclo, bueno, tiene que ver muchas medidas, porque si no hay cerdo infectado, no habría teniásico, ¿no? Y si no hay teniásico, no habrían huevos, no habría cisticercosis. O sea, todo es un ciclo. Pero una medida inmediata para la cisticercosis, ¿no les parece que sería lo que dijo su compañero al inicio, crear silos para que no se proliferen los huevos? Y también sería lavarse bien las manos, ¿no es cierto? Porque los huevos son los que nos van a infectar. El diagnóstico. ¿Cómo diagnosticamos teniasis? Por visualizar los huevos en las heces, los proglótidos, ¿no? Y en caso de cisticercosis, ¿cómo diagnosticaríamos? ¿Cómo dirían si su paciente tiene cisticercosis o no? Hay la serología, ¿no? Hay la serología, funciona, pero también ahora hay la tomografía axial computarizada, resonancia magnética, ¿no? En el caso de serología lo que se hace es el ELISA o el Western blot. Y son tiritas, ¿no? Varias tiritas de Western blot donde ustedes ven unas manchas, cada una es una proteína de diferente peso molecular. KD quiere decir kilodaltons. En bioquímica, no sé, les enseñarán qué cosas son los kilodaltons, medían las proteínas. Entonces se dice que basta que en un paciente encontremos una banda, una sola proteína, para decir que el paciente estuvo expuesto al huevo del parásito. Entonces, si ustedes observan que su paciente tiene una bandita en el Western blot, ustedes dicen que ha estado expuesto al huevo del parásito. No necesariamente tiene cisticercosis. Pero si ustedes observan que en el Western blot hay 2 bandas, hasta 7 bandas, ese paciente tiene un cisticerco, 5, 10, 100 o 200 o 1000 cisticercos en el cerebro. ¿Ya? Entonces, hay pacientes que en placas uno ve un solo cisticerco. Y ese cisticerco ya lo observan calcificado. ¿El médico le da o no le da tratamiento? Si ven un cisticerco calcificado. Si ven 1000 cisticercos viables, ¿le da o no le da tratamiento? ¿Y qué tratamiento le da? Ojo, que el médico tiene que tener mucho cuidado. De repente le da un tratamiento que va a afectar tanto la forma adulta como la forma larvaria. Entonces el médico en su deseo de salvar al paciente que bote la tenia, también puede estar el fármaco atacando a la larva.
Y si la larva está viva, en vez de ayudarla, le va a producir todo un proceso inflamatorio y dependiendo de la zona en la que está, puede agudizar más el problema. En su libro de consulta tiene como 10 páginas de cómo los médicos tienen que actuar frente a personas con cisticercosis. Lean esa parte. El tratamiento que se da es niclosamida y praziquantel. La niclosamida lo que hace es actúa a nivel del tegumento del parásito para hacer lo que se destroce el tegumento, se destroce toda la tenia. Y el praziquantel lo que va a hacer es actuar a nivel de huevo o a nivel de larva. Entonces, quiero que lean qué tratamiento ustedes darían a un paciente. ¿Le dan niclosamida o le dan praziquantel? ¿Cuáles serían las ventajas y las desventajas de usar cada uno de estos fármacos? Lean, ahí está bien explicado en su libro de consulta. Profilaxis, ¿no? Hay un control veterinario, hay que estar... No les dije al grupo primero, se me pasó, pero también se han estado probando vacunas. Compartan la información con el primer grupo, no les dije. También se han estado probando vacunas. Vacunas hechas a nivel de la oncósfera del huevo del parásito. Entonces le inyectan a los chanchitos esta vacuna, le inyectan ¿para qué? Para que el cerdo así coma huevos de la tenia, no le dé cisticercosis. Y si no le da al cerdo cisticercosis, a nosotros no nos va a dar teniasis. ¿Ya? Se ha estado probando eso. El otro parásito, dijimos, es Echinococcus granulosus. Este parásito, a diferencia de Solium isaginata, el tamaño es medio centímetro. De repente llega a 1 centímetro. Es muy pequeño. ¿Quién es el hospedero definitivo de este parásito? El perro. El perro. ¿Por qué lo estudiamos en medicina humana? Porque la larva de este parásito la podemos tener y nos va a causar lo que se llama la hidatidosis. ¿Cómo es este parásito? Como les dije, su tamaño es de 0.5 a 1 centímetro, tiene una cabeza o escoles, tiene corona de ganchos, tiene 4 ventosas, tiene un cuellito, luego viene un proglótido inmaduro, un proglótido maduro y un proglótido grávido. Entonces, este parásito es como yo le digo un muestrario de proglótidos, ¿no? Porque tiene 1 inmaduro, 1 maduro y 1 grávido. No es como los otros que tienen, no les dije, pero Tenia solium puede tener 1000 proglótidos y Tenia saginata puede tener 2000 proglótidos. En el caso de Echinococcus solamente tiene 1, 1 y 1, ¿no? O sea, en total 3 proglótidos. A ver, ¿qué más? Acá finalmente este proglótido es el grávido, ya ven, acá está el útero cargado de huevos, ¿no? ¿Qué es lo que vemos en esta parte acá? ¿Recuerdan cuando les mencioné los tipos de larvas? Hablamos de una larva que se llama la hidátide, ¿no? Que tenía capas, vesículas mamás, vesículas hijas y dentro tenía protoescoles. Esto que están observando acá es un protoescoles. Este sería un protoescoles y este sería otro protoescoles. Dense cuenta la morfología, la van a ver bastante bonitas en las láminas en la práctica. Esto es lo que en el futuro va a dar lugar a la cabeza del parásito. ¿Ya? Entonces, en una sola larva, en ese quiste hidatídico, no tenemos un protoescoles ni 2, tenemos 1000 protoescoles por lo menos. Por cada litro de ese líquido que está en la larva hay cerca de 1000 protoescoles. Acá, este es un pedazo de intestino de un perro, ¿no? De un perro, es un pedazo de intestino. Y cada una de estas cositas blanquitas que ustedes ven ahí es un Echinococcus. Un Echinococcus. Bueno, acá hay un intestino y acá están, cómo están adosados los Echinococcus. ¿Ven? Ahí está el Echinococcus adosado. Un perro que recibe tratamiento puede eliminar 50, 100, 200 parásitos por perro. Y cada parásito se elimina cientos de huevos. Entonces, en mi casa, si tengo un solo perro infectado, ya se imaginan los miles de huevos que puede estar eliminando diariamente. ¿Por qué es importante? Vamos a verlo acá en el ciclo.
Acá tenemos el ciclo biológico de Echinococos granulosos. ¿Quién es el hospedero definitivo? El perro. ¿Quién es el hospedero intermediario? Acá está dibujada la ovejita. ¿Por qué? Porque la ovejita es los que más casos de equinococosis, de larvas de equinococos puede tener, pero aparte de la oveja puede ser la vaca, puede ser el chancho, puede ser el camello, puede ser la llama, la alpaca, la vicuña, puede ser el chancho, también ya les dije, y nosotros. O sea, muchos hospederos intermediarios hay de este parásito, pero el único definitivo es el perro. Ok, se dice que esta parasitosis en nuestro país causa 2-3 millones de soles anualmente que se pierden. ¿Por qué? Porque estas ovejitas o el vacuno infectado se va a perder cantidad de carne, lana, leche, etcétera. Vamos a entenderlo ahora con el ciclo un poco más. Entonces tenemos a un perro que está infectado, está eliminando huevos. Estos perritos, usualmente sobre todo en las zonas endémicas como Huancayo, las personas van a pasear, a cuidar sus ovejas, ayudados de 4 o 5 perros que son entrenados, también son perros pastores. Hay perros pastores, cuidadores de ovejas. Eso hay bastante en Huancayo, en Junín. Entonces, una persona se va con sus 50, 100 ovejas y con 4 o 5 perros. Pero estos perros están infectados. Los perros están eliminando los huevos que son iguales que los de tenia. Ojito, son iguales que los de tenia, tienen su cubierta radiada, su embrión hexacanto. Entonces estos huevos están eliminando las heces, están contaminando el pasto y ahí yo estoy criando mis 100 ovejas. Y mis ovejas están comiendo pasto contaminado con los huevos. ¿Qué sucede cuando ingresa este huevo en esta ovejita? Va a ocurrir lo mismo que sucedía con el cisticerco, en los humanos son los cerdos. Pierde esta cubierta radiada, sale la oncósfera, atraviesa la pared intestinal y vía los capilares se va a dispersar por todo el organismo. ¿Dónde usualmente se va? Se va al hígado, ¿no? Usualmente se van al hígado. Entonces las vísceras, los hígados de estas ovejas están cargadas de unos globos, puros globos. Cada uno de esos globitos, que ya lo vamos a ver acá, son un quiste hidatídico o hidátide, que es la forma larvaria. ¿Qué sucede cuando este señor va a matar sus ovejas porque las va a vender en la feria? Entonces el señor mata las ovejas y encuentra que el hígado de sus ovejas está cargada de esas larvas, de esos quistes. El señor es bien inteligente, agarra, saca todas el hígado, bota todo ese, y se imaginan cuántos hígados infectados, cuánto de carne está perdiendo ahí, ¿no? Por eso es un gasto económico para él, para el país. Entonces agarra todas esas vísceras y las bota en una esquinita. Pero ese señor, acuérdense que pastea sus ovejas con 4 o 5 perros. Entonces bota todos los hígados que están contaminados y sus perros están por ahí, que no les da de comer el señor, y les da, y los señores ahí agarran y dicen, bota el hígado para tu perro. O las mamás, o las señoras ahí, cuando se van los esposos al camal, a pastear, le dicen, hoy me traes vísceras para mi perro, y en su casa tiene 5 o 6 perros. Entonces, ¿qué es lo que va a comer ese perro? Ese perro lo que va a comer es estos. Y hemos hablado de las partes de este quiste hidatídico, hidátide, que tiene muchos protoescoles. Entonces, este perro se está comiendo toda esta víscera que está cargada de esto, de los protoescoles, de las formas larvarias. Y después en el intestino del perro se va a formar los equinococos. Entonces, ¿qué sería lo ideal que hiciera ese señor para evitar, para cortar el ciclo? ¿Qué haría con esas vísceras? Quemarlos. O otros dicen enterrarlos, pero enterrarlos no, porque acuérdense que el perro husmea, el perro tiene bastante olfato y comienza a desenterrarlo. O lo otro que dicen, pero los señores deben de tener tanques, algo que cuando maten a las ovejas o al vacuno, boten esas vísceras en el tanque, ¿no? Y hay fotos, unas fotos que son impresionantes, en las que uno ve a un señor acá matando las ovejas,
y ve un tanque al lado, pero ese tanque con tantas vísceras de ovejas, de vacunos parasitados, ese tanque ya está repleto. Y hay momentos en que ya las vísceras están como saliéndose del tanque. ¿Y quiénes creen que están saltando ahí para agarrarse una víscera? Los perros. Son fotos impresionantes que se dan en nuestro país. Entonces la gente, por falta de conocimientos, están permitiendo que esta enfermedad se siga dando. ¿Qué sucede cuando el señor regresa del campo de pastar sus ovejas, va a su casa? Número uno, que puede estar llevando vísceras para que le dé a sus otros perros de su casa. Y número dos, que estas familias son numerosas, tienen 4, 5, 6 hijos. Y vienen con sus 6 perros y los niñitos sobre todo se acercan al perrito, hola, y lo cuidan y le dan besito, etcétera, lo cogen con la mano, su pelaje. ¿Qué hace el perro cuando defeca? Elimina huevos y está contaminado todo el pelaje. El niñito va a acariciar a su perrito porque no lo ha visto todo el día y luego su mamá lo llama a comer y el niño no se lava las manos y está comiendo con esas manos que acarició al perro. ¿Qué es lo que está comiendo el niño? Comida con huevos del parásito. Entonces ese niño accidentalmente va a adquirir la hidatidosis. Y hay familias que, y esto es cierto, ¿no? En una clase hace años que estuve dando, yo estaba hablando de la hidatidosis y había una alumna en la primera fila que me miraba y yo la miraba y estaba pálida la chica, ¿no? Y llegó un momento que me asustó y me acerqué y le digo, señorita, ¿le pasa algo? Y me dice, todo lo que está usted diciendo está pasando en mi casa. Yo tengo 2 hermanitos que ahorita están en tratamiento en neoplásica. Entonces su hermanito, 2 hermanitos que le habían captado como un tumor porque le toman una placa y creen que es un tumor maligno, pero ese es un quiste hidatídico. ¿Y cómo? Yo le digo, ¿cómo se dieron cuenta? Porque esto es asintomático. Entonces, ¿de qué van? ¿Cómo aparecen los síntomas? Cuando ya el niño, como tiene su quiste en su pulmón, en su hígado, si tiene acá, no comienza a presionarle el diafragma, ya no puede respirar, entonces ahí dice, no puede respirar, le toman una placa y ven una tremenda mancha. Entonces se tiene un tumor y lo van a evaluar y es un quiste. Entonces le comienza el médico, ya sabe el médico que cómo se adquiere. Entonces le dice, ¿dónde vive usted? Usualmente dice, no, en Huancayo, porque en casos acá en Lima es muy raro. Los perritos que tenemos acá, ¿qué le damos de comer? Mi mascórrico, pollito, etcétera, ¿no? Hasta bistec creo que le dan a su perro. Okay. Entonces estos casos son de esas zonas endémicas y dice, sí, yo tengo mis ovejitas, tengo ahí mi perro, sí, yo trabajo en el campo, soy agricultor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces de esa manera se adquiere la hidatidosis. Entonces no da ningún síntoma, ¿no? Dice, la enfermedad esto depende del conflicto mecánico que origina el quiste en el órgano que lo aloja. La resolución es en casi todos los casos quirúrgica. Entonces yo quiero que también revisen en su libro cómo actúa un médico, un cirujano cuando va a operar un caso de hidatidosis. ¿Qué pasa si al médico se le va la mano y rompe ese quiste? ¿Qué va a salir de ahí? ¿Qué cuidados tiene que tener un cirujano para operar un caso de quiste hidatídico? Tiene que darle un tratamiento previo al paciente. Eso está explicado en su libro de consultas, lean esa parte. Acá tenemos una placa en la cual se puede ver una mancha, ¿no? Un quiste hidatídico pulmonar. ¿Quién es el más propenso? Los niños. La enfermedad no se transmite de persona a persona, ya saben, no se transmite de persona a persona. Y acá tenemos, miren, acá tenemos, cada uno es un quiste hidatídico, hidátide, que es como un globo, ¿ven? Y en este globo, ¿qué cosa hay? Líquido. ¿Qué hacemos en el laboratorio cuando nos llevan estas muestras al laboratorio? Nosotros hacemos un pinchazo con una jeringa, sacamos ese líquido y lo colocamos en botellas de vidrio transparentes. Este quiste ha sido sacado de, si no me equivoco, eso fue de una persona, de una forma quirúrgica, a una persona. Y también igual se sacan en las ovejas, ¿se imaginan un hígado de una vaca? ¿Cuánto pesa un hígado de una vaca? Y si está con quistes, ¿cuánto de dinero está perdiendo esa persona al vender la carne de la vaca?
la lana, la leche, ¿no? La carne es de baja calidad. Entonces es dinero que se está perdiendo. ¿Cuánto se pierde de dinero en un padre de familia, digamos? Un padre de familia que es el sustento de 6 niños, más la esposa, más la suegra, la mamá, etcétera, y está con hidatidosis y llega al hospital. ¿Cuánto de dinero está perdiendo esa familia? ¿No? Entonces es un caso bien penoso, bien duro. ¿Y cómo se evitaría? Con algo tan simple como quemar esas vísceras. Quemar esas vísceras. Lavarnos bien las manos. Pero nadie hace campañas allí, ¿no? Ya, entonces, allá, estábamos diciendo de que este líquido se saca y se pone en esas botellas transparentes, y esto ocurre como si pusiéramos agua de playa que tiene arena, y toda esa como arena se sedimenta, ¿verdad? Lo que ustedes van a ver en la práctica es un líquido que le vamos a llamar arenilla hidatídica. Entonces ustedes van a ver en la práctica una lámina con arenilla hidatídica. ¿Y qué es lo que van a ver en esa arenilla hidatídica? ¿Qué es lo que hay dentro de ese quiste? Hablamos, habían los protoescoles, o sea, las futuras cabezas del equinococo. Y les vuelvo a repetir, por cada líquido hidatídico, por cada litro de líquido hidatídico podemos tener hasta 1000 protoescoles. Y un perrito se puede comer todo esto. ¿Cuántos protoescoles está comiendo? 1000. De esos 1000, pues que se mueran 500 por alguna razón. Ya ven que puede tener 500 parásitos un perro, ¿no? Lean la literatura y hay cosas bastante interesantes. Ok, nosotros hemos hablado solamente de Echinococcus granulosus porque esa es la parasitosis prevalente en nuestro país, pero tienen que saber que también hay otros Echinococcus, ¿no? El multilocularis, cuyo hospedero definitivo es el zorro y el intermediario es un roedor. El Vogeli, que es el perro de monte, el definitivo, y la paca, un roedor, que es el intermediario. Y el Oligartus también, que un felino es el definitivo y un roedor es el intermediario. En algún momento se reportó Echinococcus vogeli en nuestro país, pero de ahí solamente lo que se reporta es Echinococcus granulosus. Esto también van a ver ustedes en la práctica qué cosa es. Es el corte histológico de un quiste hidatídico. Ustedes ya han hecho o están haciendo histología. El corte histológico de un quiste hidatídico. ¿Y qué vamos a ver ahí? Digamos que este quiste ha estado en el hígado, ¿no? Estas son las células del hígado. De ahí viene una capa adventicia. De ahí viene una cuticular. Y de ahí viene una membrana prolígena o capa germinativa. ¿Por qué se le dice capa germinativa? Porque a partir de ahí van a salir las vesículas y dentro de las vesículas van a estar los protoescoles. Entonces esto es toda la parte que sería el líquido. Nosotros sacamos todo este líquido hidatídico, sedimenta, y esto es lo que vamos a observar en el sedimento del líquido hidatídico. Cientos de protoescoles, cada uno de estos va a dar lugar a un Echinococcus granulosus. Diagnóstico, cómo se observa, ¿no? Por ejemplo, cuando uno opera, puede sacar ese líquido y podemos observar escoles o podemos observar ganchos, ¿no? También puede haber la persona, ¿no? Dependiendo de la zona donde está el quiste, también puede estar eliminando en el esputo, ¿no? Puede dar como una especie de vómito. También podemos observar, podemos diagnosticar por pruebas inmunológicas como el ELISA, inhibición de hemaglutinación, y hay una prueba que se llama el arco quinto, ¿no? Que es también una prueba inmunológica que no se usa mucho porque no es tan sensible, no es tan específica, ¿no? Pero se ha usado en algún momento, y ahora lo que más se usa es el Western blot, ¿no? Y al igual que en cisticercosis eran 7 las bandas diagnósticas, en hidatidosis solamente son 3. Basta que una sola de ellas se observe para decir que el paciente tiene la hidatidosis. ¿Cuál es la prevención? ¿No? Todas medidas higiénicas, etcétera, pero la más importante se podría decir no darle de comer vísceras crudas a los perros. Bueno, si quiere darle vísceras, pues al menos hiérvalas, ¿no? Pero lamentablemente se le dan crudas.
Estas preguntas son para ustedes. A ver, ¿cuál sería la respuesta acá? La respuesta, para irnos a comer ya carne de cerdo. La respuesta es C, ¿verdad? ¿Cómo adquiere la teniasis? Estamos diciendo teniasis en general, no estoy diciendo teniasis por solio ni saginada. Entonces, teniasis en general comiendo los cisticercos presentes en vacunos o porcinos. Ok. La segunda, ¿cuál es? Dedo. A ver, ¿cómo adquiere la cisticercosis? A ver, comiendo accidentalmente alimentos contaminados con huevos de tenia sóleo. ¿Y no es la A? ¿La A no es? A ver, ¿seguros que es la D? ¿De dedo? ¿La A también puede ser? ¿Sí? Nunca van a haber huevos en la carne. ¿Ya? Ya, la respuesta es la D de dedo. ¿Y esta? ¿La hiratidiosis? ¿D de dedo? ¿Sí? D de dedo, sí. A ver, ¿cuál es? A ver, ¿sí? ¿Cuál es la respuesta ya para irnos a comer? ¿La B? ¿De bebé? ¿Usted vota por bebé? ¿Sí? ¿O por dedo? ¿Vota por dedo? Comiendo las vísceras mal cocinadas de ovejas infectadas, ¿sí? ¿Esa es la respuesta? No, ya no les voy a dar la respuesta. ¿Cuál es? ¿Enano? ¿Cuál es la respuesta, chicos? Ya, rápido. Dedo. Beso. Enano. B. Comiendo huevos de Echinococcus granulosos presentes en alimentos contaminados. O comiendo huevos de Echinococcus presentes en aguas o verduras contaminadas. Enano es la respuesta. Bueno, esto ya no nos da tiempo para discutir. A ver, jovencitos, antes que se vayan, es posible, no es nada seguro, que el próximo viernes tengamos 3 estudiantes de medicinas de Europa que quieren escuchar clase de parásitos. Así es que sería una buena oportunidad de que los vean, ¿no? De que participen en la clase y que traten de venir con la vestimenta que les dice la universidad. Es una buena oportunidad de hacer una propaganda a su universidad. Esperemos que vengan el próximo viernes.